Bienvenidos a la casa del Señor, hermanos. Y de paso, los que están atrás del lente de la cámara, que a veces escriben, hacen algunos comentarios, gracias por seguirnos. A todos ustedes les pedimos que por favor distribuyan estos videos para poder alcanzar a otras personas y tal vez otros hogares con la palabra de Dios. No solamente los que somos de aquí, de la iglesia local. Así que gracias por seguirnos, escucharnos y también por los comentarios, son muy apreciados. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 6. Y me estoy enfocando en el tema de la misión este año. Hoy vamos a hablar de misión en el hogar. Hasta ahora hemos visto la misión o el corazón de la misión, es como le di en llamar. En enero y febrero hemos estado aprendiendo en líneas generales o a modo de repaso que Dios es un Dios misionero. Él se manifestó al mundo o se reveló al mundo y la sociedad justamente para buscar y para salvar lo que está perdido. Habíamos observado, según nos dice el mismo Señor Jesucristo, citado por Juan en el capítulo 3 del Evangelio, que todos ya estamos condenados. Y entonces Dios, en su infinita gracia y misericordia, decide salvar. Sin la ayuda de Dios no tenemos ninguna chance de perdón y salvación. Así que Dios es el que toma la iniciativa en lo que tiene que ver con la salvación de nuestras almas. Y nos llama a nosotros, seres caídos y redimidos, a participar y hacer conocer este llamado o esta iniciativa de Dios para poder transformar las vidas y dar esperanza a la persona que sin Cristo realmente no tiene de dónde agarrarse. Así que la misión no nace, hemos estado observando, de nuestras fuerzas, nuestra iniciativa, nuestros programas, o nuestra agenda, podemos decir, sino que nace del corazón y en el corazón de Dios. Si Dios es un misionero y nos invita a participar entonces a todos los que somos de Cristo de su obra misionera, entonces nuestra misión no empieza solo en los lugares a distancia, no empieza con personas que son desconocidas, sino que comienza precisamente en el entorno más cercano con el cual nos vinculamos, que es nuestro hogar, nuestra familia, las personas con las cuales convivimos el día a día. Cuando el Señor apareció a los discípulos, nos dice Lucas en el libro de Hechos, que les indicó a ellos: me seréis testigos en un punto, y de ese punto van a fermentar hacia lo último de la tierra. Bueno, lo mismo sucede con cada uno de nosotros hoy. No estamos en Jerusalén, pero estamos en puntos geográficos y estamos en lugares en el tiempo y en la sociedad donde debe comenzar nuestra labor y luego, por supuesto, pensar en movernos hacia afuera. Así que la misión no es cuestión de que nos tomemos un barco o un avión y nos vayamos al otro lado del mundo. Lógicamente incluye eso, pero tiene que empezar en casa. Tiene que empezar en nuestros hogares. Así que antes de poder reflejar la misión de Dios hacia el mundo, vamos a ver que la misión tiene que entonces reflejarse allí precisamente donde Dios nos está poniendo primero, que es en casa. Ponte a pensar, ¿cómo puedo ser yo un misionero a una persona que está cruzando el Atlántico, pero resulta que no soy un testigo de Cristo en la gente con la cual me relaciono todos los días? Mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres,
Los vecinos que están a tu alrededor, tus compañeros de trabajos. ¿Qué sentido tiene gastar un montón de plata e irte al otro mundo si todavía no estás trabajando con el mundo donde Dios te ha puesto, que es los seres más cercanos? A veces los padres mandan a los chicos a la iglesia para que los maestros de escuela dominical se hagan cargo. A ellos se les ha encomendado la tarea, los maestros, de enseñarles la Biblia. Pero resulta que la iglesia, la escuela dominical, está para asistirte, padre y madre, en el trabajo de educación a los hijos. Debe empezar primero contigo. Y luego entonces tienes la colaboración de un equipo o el cuerpo de Cristo, donde al congregarnos les enseñan la palabra de Dios. Pero la misión comienza contigo, no con la gente que está trabajando en la iglesia. Así que hoy nos hemos acostumbrado un poco a dejar soltar esa carga a los maestros que nos enseñan la Biblia en las iglesias locales. Pero el trabajo tiene que empezar con nosotros. Y es por eso que estamos observando en nuestros tiempos un contingente de personas que, habiendo perdido nosotros la oportunidad de compartir el Evangelio con ellos desde temprano, se nos están yendo al mundo. Y el problema no es el mundo en este caso o esas personas, sino que fallamos nosotros en hacer la labor que nos correspondía. Deuteronomio 6 es un pasaje muy interesante porque nos enseña esto que estoy indicando de una manera muy práctica y muy elemental. Y una de las cosas que notamos, y esto es fundamental, es que no importa cuán determinado estuviese el pueblo de Israel, en este caso, a cumplir la voluntad de Dios, a tratar de regir sus vidas mediante los estatutos divinos, estos señores, si no tuviesen, debido a su propia naturaleza, el hombre, dice el apóstol Pablo, no hay quien busque a Dios, pero no podrían hacerlo si primero no amaran a Dios debidamente y de todo corazón. El amor es una especie de, de motivador, por ponerlo de una manera, es Dios en definitiva el que nos motiva a hacer estas cosas, pero es el que nos da, el poder o la capacitación o el empuje interno para poder entonces nosotros vivir según los preceptos divinos, tal como lo dice acá este hombre en los versículos 1 al 5 del capítulo 6 de Deuteronomio. Y también al mismo tiempo, basados en lo que nos dicen los versos 6 al 9, de ajustar nuestras vidas y nuestras conductas a la voluntad de Dios, de poder dentro del seno inclusive, como vamos a ver ahora, del seno de la vida familiar, comenzar a hacer la voluntad de Dios. El hogar entonces debía, y déjenme decirles por extensión que debe hoy en la iglesia, en todos los creyentes, debe ser el lugar donde los miembros de la familia aman a Dios y practican su voluntad dentro de los miembros. Hay mucha gente que va a la iglesia con sus Biblias abajo del brazo y entonces ahí dentro de la iglesia, y sí, bueno, ahí hacemos lo que Dios dice, pero ¿cómo somos en casa? Como pastor he escuchado a través de mis años que los hogares a veces no funcionan como Dios quiere. Y la tarea mía es un poco también de cuidar eso, ¿no? Pero nosotros sabemos cómo está funcionando cada uno de nuestros hogares. Tú sabes si está funcionando bien o no está funcionando bien. Y una de las razones por qué no funciona bien es porque la palabra de Dios no es el centro, no es el punto neurálgico de la familia. Nosotros leemos la Biblia, conversamos con Dios, pero en realidad los preceptos, los mandatos de Dios para una vida fructífera, de bendición, de regocijo, como hablábamos hoy en la escuela dominical, no se da justamente porque no estamos poniendo la palabra de Dios y Dios como el soberano en nuestras acciones. En lo que hemos estado mirando en estos 2 meses que pasaron, si tomaron nota y si no, los invito a que vayan al canal y vean a lo menos alguna de las exposiciones del bimestre pasado.
Pero pasamos de una visión hacia afuera, una visión enfocada al mundo, de ir y compartir el Evangelio, pasamos ahora a una visión hacia adentro. Y esto es lo que voy a mirar en los domingos que siguen. Una misión dentro de nuestra familia. No puedes ser un misionero de Cristo afuera si no comienzas adentro. Hermano, a ver si lo pongo de esta manera. Si tú no eres un misionero en la mesa, dudo mucho que estés capacitado para ser un misionero a las naciones. Tenemos que comenzar en casa, de ser un testigo de Cristo dentro del seno del hogar. Cuando revisamos la historia de la nación de Israel, muchos de los fracasos que se dio en la nación es porque primero en el corazón de cada persona envuelta en la historia, o a lo menos la mayoría, y luego en el seno del hogar comenzó a fracturarse la conexión con Dios. Y justamente eso fue lo que provocó que vayan a buscar otros dioses, otras alternativas, y terminó todo hecho una etcétera. Cuando vamos a la creación, en el libro del Génesis, tenemos a Dios diciéndole a Adán, mira, esto es lo que tienes que hacer. Ya conocemos la historia, ¿no? Puso un montón de árboles ahí, dijo, come de todos los árboles, pero este no me lo toques. Aparece en la escena un personaje siniestro, el mismo diablo, diciéndole primero a Eva y después lo agarraron a Adán con la misma cosa, es de explora esta alternativa que te presento, seréis como Dios. Y lamentablemente por desplazar a Dios hacia un costado y tratar de experimentar con una alternativa, terminó la primera familia de la historia en fracaso. Tenemos una crisis de tipo teológico porque notamos que se rompe la relación con Dios. Tenemos una crisis de orden psicológico. El hombre queda confundido en cuanto a su identidad como ser humano, criatura de Dios. Tenemos una crisis de orden social. El hombre rompe su relación correcta y balanceada con la mujer que Dios le dio. Ahora entran en competencia y, my goodness, hoy día vivimos en una sociedad en donde vivimos en una pugna entre los sexos o los géneros, entre el hombre y la mujer, y ahora metieron ahí adentro un montón de cosas raras y estamos todos peleando unos contra otros. Y así vivimos en este mundo, todo por haber escuchado una alternativa distinta a la que ofrecía Dios. Bueno, tenemos que volver a las bases. Y luego eso trajo aparejado una crisis de tipo ecológico, porque vemos que la misma creación se le pone en contra al hombre, ahora tiene que sudar y la tierra le va a producir no solamente lo que necesita para sustentarse, pero espinos y cardos también. Cuando nosotros dejamos a un lado a Dios, nos exponemos al desastre. Y eso es lo que vemos en la construcción social en la que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Así que, repito, si no eres un misionero en la mesa, si no eres un misionero en tu casa, difícilmente vas a ser un misionero en lo último de la tierra. Hay muchas ideologías en la actualidad que compiten con el cristianismo o compiten con las pautas establecidas por Dios, que han ido poco a poco y están trabajando en esto, deconstruyendo el concepto de familia. Y al tirar abajo el concepto de la tradición, lo que estamos levantando es una nueva idea, un principio nuevo, una alternativa familiar que en la mayoría de los casos no solamente va en contra de las buenas costumbres, pero va atentando contra los modelos que Dios estableció por revelación en su santa palabra. Y a menudo entonces esos principios chocan con estas enseñanzas que encontramos en las Escrituras y socavan el diseño original que Dios estableció para la familia. Y después lloramos. Hoy vemos un ejército de personas que van corriendo a las redes sociales para denunciar este experimento fracasado. Mujeres que llegan a los 40 años, empoderadas, que se han liberado, que no han querido formar una familia, llegan a los 40, 50 años, con éxito en la vida, pero solas, sin hijos. Muchas de ellas ya no pueden procrear. Y lamentan ahora un ejército de personas dándose cuenta que el sistema y la idea no funcionó. Y no va a funcionar.
si no prestamos atención al diseño divino. La frase bisagra de toda esta porción del capítulo 6, miren sus Biblias, está en el verso 6, capítulo 6, verso 6 de Deuteronomio. Y estas palabras, ojo, no lean rápido, dice estas palabras que yo te mando hoy. Noten que Dios es preciso, es punctilial, está diciendo, hoy les estoy hablando. Y estas palabras que estoy hablando no es para que las escuchemos. Dice el Señor, estarán sobre vuestro corazón. Ojo con esa frase. Estas palabras que Dios está hablando a través de Moisés, vemos en el verso 1, estas palabras van a estar, lo repito, sobre vuestro corazón. ¿Por qué digo que es una frase bisagra? Un término que a lo mejor a veces uno puede decir, bueno, el pastor predica raro, ¿no? Digo bisagra porque, a ver, la bisagra son las dos partes que, digamos, mantiene la puerta en función, ¿no es cierto? La bisagra no es la puerta, la bisagra no es la pared, pero es la que hace que la puerta se mueva. Sin la bisagra la puerta no sirve, se cae, no la podemos manejar. Digo que este pasaje es bisagra, el verso 6, porque no es la introducción de lo que está exponiendo Deuteronomios y tampoco es la conclusión o la aplicación final, sino que es lo que le da movimiento a lo que Dios es para esta nación en los versos 4 al 5 y luego lo que nosotros debemos implementar en los versos 7 al 9. Así que el verso 6 es medular en este asunto. Ahora, ¿qué significa que la palabra de Dios esté sobre nuestros corazones? Tomen nota de lo que está diciendo el Señor, porque leemos a la apresurada, ¿no es cierto? Usualmente cuando leemos la Biblia, decimos, y es correcto, que la palabra de Dios debe estar en el corazón. Rara vez dice sobre el corazón. En el Salmo 119, en el versículo 11 dice, en mi corazón he guardado los dichos o tus dichos para no pecar contra ti. Está hablando de cómo este hombre absorbe la palabra que pueda ayudarle entonces a no cometer errores en sus decisiones. En este caso, lo que está diciendo el escritor no es que esté en, sino sobre el corazón. ¿Se han preguntado ustedes por qué cambia esa dinámica en lugar de en sobre el corazón? Y la razón del por qué Dios les está diciendo esto es porque la palabra de Dios debe estar por encima de nuestro centro de actitudes. No simplemente debe estar la palabra de Dios en tu memoria, en tus decisiones o emociones. A veces memorizamos versículos de la Biblia y me parece, pero estupendo que hagamos ese trabajo. Y les invito a que lo hagan, es saludable. O que, en fin, que nos dejemos llevar emocionalmente por la palabra de Dios y está perfecto. Pero hay mucha gente, a ver, no te olvides de los fariseos y los escribas que eran excelentes con la palabra de Dios. La memorizaban, la recitaban de memoria. Eran personas que eran movidos emocionalmente por la palabra de Dios, pero no gobernaba la voluntad de ellos. Y cuando vemos la saga de la historia nacional de Israel en el Antiguo Testamento, lo mismo, la gente iba contento al templo a ofrecer sus sacrificios, pero el Señor decía, pero el corazón de ustedes está lejos de mí. Este pueblo me honra de labios, sin duda que recitaban muchos de los salmos, pero resulta que después, ¿qué lugar ocupaba Dios en sus vidas y en sus hogares? Ojo con eso, ¿no es cierto? Porque si la palabra de Dios no está por encima de nosotros gobernando nuestras vidas, de nada sirve. La palabra de Dios cuando dice en nosotros quiere decir que es una palabra almacenada, pero no solamente la tienes que almacenar en tu corazón, es una palabra que tiene que gobernar tu corazón. Tiene que gobernar tus decisiones, tus creencias, tu manera de pensar. Tu vida entera es la voluntad de Dios teniendo control de nuestras vidas y no terminando nosotros gobernando la palabra de Dios.
Lamentablemente hoy vivimos en un tiempo, y siempre estoy rezongando, ¿no?, en las predicaciones con los tiempos que vivimos, pero es una manera de exponer la situación que nos toca encarar a nosotros. Porque a veces miramos al pasado y criticamos las actitudes de las generaciones pasadas, el pueblo de Israel, los conflictos. Los jueves estamos mirando cuando comenzaron a tomar forma las herejías que competían con la ortodoxia. Y estamos todo el tiempo mirando, no digo que está mal, porque aprendemos de esas cosas, pero miramos el pasado y no nos concentramos en el presente nuestro. ¿En qué condición está el pueblo de Dios hoy? ¿Cómo se mueve la iglesia? ¿Qué tan sometida a la palabra de Dios está la familia cristiana? Y todo lo que se ha registrado en las Escrituras es para que contemporicemos eso, para que podamos decir, bueno, a ver, ¿qué aprendo de los errores o los fracasos del pasado y no volver a imitarlos o a cometerlos? El problema que hoy vemos es que, a ver, el índice de divorcios que se está dando en las iglesias es astronómico. En las iglesias. Eso nos habla de que algo está sucediendo. Y sí, la gente usa la palabra de Dios, pero nosotros somos usuarios de la palabra de Dios y nosotros gobernamos la palabra de Dios, a tal punto que inclusive la gente interpreta las Escrituras como le parece. Y la Biblia tiene que gobernar sobre nosotros, no al revés. Tú no puedes usar la Escritura tiene que usarte a ti. Es Dios haciendo su voluntad sobre tu vida, no al revés. Por eso es que fracasamos en la familia cristiana contemporánea. Así que si la palabra de Dios no está en y al mismo tiempo sobre nuestros corazones, es decir, una palabra que ha sido almacenada y que está gobernando sobre nuestras vidas, entonces no podremos tener hogares estables, hogares firmes y especialmente hogares misioneros en este mundo que está perdido, es decir, vidas que vivan acorde a la voluntad de Dios. Y vamos a ir corriendo a la sala de los pastores, de los consejeros matrimoniales, qué sé yo, hoy día vamos al ChatGPT, el famoso consejero de los cristianos, allá vamos a consultar con el ChatGPT, que no es nadie, es una máquina, pero ahí entonces buscamos el consejo para que arregle nuestras vidas. No digo que no usen el Chat, yo lo uso también, pero háganlo sabiamente. Usemos las herramientas que la tecnología hoy nos da para poder ayudarnos a trabajar y no para que sea nuestro rector en la vida cristiana, ¿no? Así que, si una misión entonces no empieza en tu corazón, no continuará en una labor misionera mundial. Entonces, cuando dice ahí en el verso 3 saltamos un poquito para atrás, en el verso 3 dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. ¿Qué cosa? Los mandamientos de Dios. Dice, cuida, toma solicitud en cuidar su palabra. Dice, pues, cuida de ponerlos por obra para que, y acá está la razón o el propósito que busca el Señor, para que te vaya bien en la tierra. Nosotros vamos a experimentar ese bien, ese beneficio, esa bendición cuando la palabra de Dios sea nuestro rector y no nosotros rector de la palabra. Cuando la palabra la almacenes, dice tu palabra en mí, los dichos de tu boca para no pecar, pero al mismo tiempo sobre para gobernar nuestras decisiones. Entonces, podemos decir que el llamado que nos hace la inspiración acá es estas palabras, no solamente para el pueblo de Israel, pero ahora por inspiración a todos los que estamos acá escuchando este mensaje, ¿no es cierto? El llamado del Señor, estas palabras que yo te hablo hoy, dice, estén sobre vuestro corazón, rigiendo, ordenando nuestro corazón. La pregunta ahora es, ¿y por qué? Dios nos dice a todos nosotros, mis palabras, las palabras que te hablo hoy, van a estar sobre tu corazón. ¿Por qué? Y entonces acá en Deuteronomio se nos va a decir por qué. La primera cosa es porque son palabras con propósito. Las palabras de Dios no están tiradas así nomás, no es una ruleta, son palabras que buscan un propósito, tienen un propósito. Fíjate, versículo 1, miren sus Biblias. Dice,
Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó. Esto no es un capricho de teólogos, el mismo Moisés. No, dice, estos son los mandamientos que Dios prescribe. Y note que dice que mandó que os enseñes, que os enseñase. Acá tenemos algo muy interesante, porque son palabras que no solamente tienen que ser leídas, sino palabras que deben ser enseñadas. ¿Estás dispuesto tú a aprender? ¿Qué actitud tenemos en cuanto al aprendizaje se refiere? Hoy en el cristianismo yo veo que en las redes, por ejemplo, todo el mundo son maestros. Nadie quiere aprender. Ergo, leer un libro. Hoy es un escándalo leerse un libro. Hoy lo que hacemos es, otra vez, vamos al chat, ¿no? La inteligencia artificial que haga el trabajo por nosotros. Y no digo que no usen esto, no me malentiendan, porque se puede malinterpretar lo que estoy diciendo. Usa las herramientas, pero tienes que hacer tu trabajo. No, vamos al TikTok. Ahora el tema es, ya no es el Facebook, ahora es el TikTok, o no sé si hay otra cosa más, creo que hay... ¿Qué es el X? ¿El X es parecido al TikTok o es el TikTok? Yo no sé, le llaman el X. Yo no entiendo nada de eso. Así que ahí leemos 4 renglones y esa es nuestra escuela. Y así nos va. Pero la palabra de Dios es para ser enseñada y eso implica que tiene que haber alguien que esté dispuesto a ser enseñado y enseñados por Dios, no por las ideologías de turno o el vaivén de las ideologías contemporáneas. No, tiene que ser la palabra de Dios sobre nuestros corazones. Palabra enseñada. Ahora, ¿cuál es el propósito de esa enseñanza? Dije palabras con propósito. Enseña a esta gente mis palabras, mis estatutos, mis decretos. Bueno, pero ¿cuál es el gol? Y entonces este hombre dice, allí verso 1, en la segunda parte, es para que la practiques. Otra vez dice que les enseñes para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Poner por obra, ¿qué significa? Practica lo que dice la Escritura. Acá venimos nosotros todos los domingos, lo mismo en el canal, a lo mejor se sientan ahí con un cafecito, un té. La gente a veces me da las gracias, pastor, el mensaje me llegó. Bárbaro, me alegro. Pero dime una cosa, ¿te entretuvo el mensaje? Porque el propósito no es entretener el oído o el intelecto de decir, bueno, las ideas tienen sentido, veo que va bien, está desarrollado. Eso no sirve. El propósito es para que salgamos de este lugar y empecemos a hilvanar nuestra vida conforme al hilo de la revelación. Que el producto sea el resultado de aplicar lo que Dios nos está diciendo. ¿Por qué fracasan los hogares? Porque no estamos llevando a la práctica lo que nos dice el consejo divino. Nosotros miramos al pueblo que salió de Egipto, la primera generación, que lo vemos allá en el Éxodo, en Levíticos, en Números, pero cuando llegamos a Deuteronomio entramos a la segunda generación. ¿Qué pasó con los otros que caminaron tantos años, 4 décadas en el desierto y no entraron a la tierra prometida? Es porque la palabra de Dios no fue el detonante de sus vidas. No dejaron que la palabra los rija, no la aplicaron. La escuchaban, algunos la entendían, pero luego de decir que voy a hacer lo que Dios dice, era otra cosa. Y les fue mal. Bueno, Dios les está diciendo, aplica esto para que, pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Nosotros somos inmigrantes, la situación es distinta. Estos inmigraban de Egipto a la tierra que Dios les había prometido. La mayoría de los que estamos acá somos inmigrantes. No sé por qué el Señor decidió sacarte de tu terruño y te trajo a este país. Yo hoy puedo entender por qué me sacó a mí de mi país. Y gracias a Dios. Pero dime una cosa, en esta nueva tierra donde Dios te ha puesto, ¿estás aplicando la palabra de Dios? ¿Por qué derramamos lágrimas? ¿Será porque no estamos dejando que el Señor sea nuestro mapa de ruta? Porque cuando tiramos el mapa por la ventana no sabemos para dónde ir.
Y de todas maneras seguimos caminando y manejando y tomando decisiones, pero si no sabes a dónde apunta tu vida, estás en un problema. Así que Dios le dijo a Moisés, enséñale, porque hay un propósito, y el propósito es para que apliques la palabra de Dios. Segundo, para que temas, dice en el versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando. ¿Te das cuenta? Es para que tengas respeto, reverencia por Dios. Eso quiere decir el temor. La persona que lee la Biblia, escucha estudios, he escuchado personas que dicen, escucho a este predicador, escucho al otro, magnífico, te felicito. Ahí escucha las buenas predicaciones, ¿no? Porque hay de todo. Pero, a ver, si no aplicas lo que Dios te está diciendo, las palabras que te mando yo y que estarán sobre tu corazón, es porque no temes a Dios. Es drástico lo que digo, pero es eso, no tenemos reverencia por Dios. Si mi temor fuese real, sincero, si yo realmente tengo reverencia por Dios, voy a decir, si Dios dice esto, se hace. Es palabra de Dios, palabra santa. El problema es que no tenemos el temor de Dios. El domingo pasado conversábamos con unos hermanos que nos acompañaron y una hermana dijo, preciso eso, acertó en el clavo. Me indicó, uno de los problemas hoy es que la gente no tiene temor de Dios. Exacto. No venimos a la iglesia porque no tememos a Dios. No vivimos como corresponde porque no tenemos a Dios. No cuidamos nuestros hogares porque no tememos a Dios. Nos asusta cuando sentimos el tronar de un relámpago, ¿no? Y el trueno que aparece después ahí, nos tiramos todos abajo de la mesa. Pero ¿y después que pasó el ruido? ¿Tememos a Dios? Bueno, Dios está tronando constantemente a través de su palabra para sacudirnos, para orientarnos, para ayudarnos y de esa manera hacer una misión favorable al mundo. Así que, otra vez, notamos que la palabra debe ser enseñada para aprender a temer a Dios como corresponde. Número 3, para que tus días se prolonguen, dice en el versículo 2 en la última parte. Esto no quiere decir, como enseñan algunos, que si nosotros seguimos a Cristo, las enfermedades y todos los dramas que nos van desgastando se van a ir. Yo les puedo asegurar en lo personal que no es así. No sé, o el Señor está fallando conmigo o estamos entendiendo mal las Escrituras. Nos vamos a gastar. Pregúntenle a los hermanos que ya pasaron las barreras del sonido. Si no se gastan los años. Sí que se gastan. Y jóvenes, yo también fui joven. Y los años se van y nos vamos gastando. Pablo decía que este cuerpo se va desgastando. El hombre interior se va renovando, pero reconoció también, se le fueron los años y ya empezaba a sentir los efectos del tiempo. Acá no se refiere entonces que Dios va a alargarnos la vida. Lo que está diciendo es la existencia nacional. Ustedes van a entrar a la tierra y si ustedes guardan mi palabra, los voy a preservar. Van a poder tener como nación, como pueblo, largos días. Si ustedes no tienen la palabra de Dios como la constitución del pueblo, esos estatutos que les van a enseñar a vivir, se los van a devorar los de afuera. El mundo está listo para saltar sobre el pueblo. Si la iglesia no obedece la palabra de Dios, es devorada por falsas ideas, falsas doctrinas, lobos rapaces que se meten dentro de ella. Vamos a quedar expuestos, vulnerables. Porque la palabra de Dios no es lo que nos lleva a la práctica y el temor reverente a Dios. Y número 4, para que prosperes, versículo 3. Hoy la gente dice, si tú traes tu ofrenda y tus diezmos, Dios te va a abrir las ventanas del cielo y te vas a llenar de plata. ¿Cómo dicen? Siembra. Tienes que sembrar $1,000, $2,000, $3,000, $5,000. ¿Quién siembra más para poder segar cuadruplicado? Y disparates como el estilo. Van secando al rebaño, le van sacando la plata al pueblo de Dios. Pero el escritor no está hablando para que prosperes en esos términos, este famoso evangelio de la prosperidad que es tan popular en nuestros días. Es para que Dios bendiga la tierra y produzca, puedas trabajar y sacar el fruto. Lo están metiendo en una tierra que produce leche y miel. No que ellos lo producen, no, la tierra
produce estas cosas, pero Dios es el Señor de la tierra. Dios es el que trae la bendición. Es Dios el que los metió en esa buena tierra. Dios te va a bendecir bendiciendo la tierra y vas a prosperar. El objetivo no es de llenarles la barriga y aumentar la cuenta del banco, sino que pueda ser una nación bendecida por Dios. Y en el contexto está hablando del hogar. Ahora vamos a mirar eso específicamente, que nuestros hogares puedan prosperar. ¿De qué vale que tengas una cuenta bancaria abultada, que tengas un hermoso auto parado en la puerta y tu hogar se destruye, se cae a pedazos? Es mejor comer salteado y tener una buena familia, y no tener todo destruido y vivir angustiado, entristecido, porque nuestros hogares son una miseria. Hoy vivimos en una sociedad de consumismo compulsivo, donde la gente tiene más, pero abundantemente más de lo que necesitan, y tenemos los hogares destrozados, nuestros hijos perdidos en el mundo, haciendo cualquier cosa. Yo he hablado muchas veces de estas corrientes artísticas que hay en la actualidad, donde algunos cantantes dejan mucho que desear. Y los actores de cine, y se convierten en los ídolos de nuestros hijos. Y yo digo, ¿pero qué pasó en el hogar que no le enseñamos a discernir a nuestros hijos lo que es bueno para ellos y lo que realmente no les trae ningún beneficio? Y vemos a todo un contingente de jóvenes que van detrás de cosas vulgares. Estaba analizando un poco las letras, si se pueden, porque no sé, he hablado de ¿cómo se llama? Bad Bunny. Bad Bunny es así como se le dice. Está bien, el hombre es piola, ¿no? Él hace plata, él ve que hay un mercado, y entonces el señor quiere hacer plata. Pero yo no sé si nunca me había puesto a pensar. Yo siempre pensaba en los balbuceos que no se entienden, pero me senté un rato a ver las letras. Y yo digo, ¿pero qué es lo que pasó con las mujeres? ¿Ustedes escucharon alguna vez lo que canta este degenerado? Las cosas que dice, la objetivización de la mujer. ¿Dónde están los movimientos feministas que empoderan a la mujer? Las barbaridades que dice este señor. Y ahí tenemos a los jóvenes corriendo a sus conciertos, pagando, no sé, una obscenidad de dinero para escuchar cómo la palabra de este señor se convierte en el mapa de ruta, se convierte en los estatutos y decretos de este cantante. Que lógicamente él hace su negocio, ¿no? Pero nosotros subvencionamos la inmoralidad, la corrupción. Bueno, eso es un problema que comenzó en casa. Es un fallo de los padres de no orientar, de ayudar a los hijos a discernir qué es bueno para ellos y qué es malo. Y después la sociedad señala a los jóvenes porque estos jóvenes están perdidos y van para cualquier lado. El problema nació en casa. La culpa no la tiene Bad Bunny. La culpa la tenemos en los hogares, donde la palabra de Dios no es rectora. Dios dice, mira, toma nota de todo esto para que prosperes, no para que los hogares se vayan para atrás, en picada. A veces nosotros vivimos y aún tenemos hogares sin propósito. Y la razón del por qué nuestros hogares hoy no tienen propósito es porque la palabra de Dios no gobierna sobre el corazón de sus integrantes. Número 1, propósito. Segundo, ¿por qué debe gobernar sobre nuestros corazones? Versos 4 al 5, porque son palabras con fundamento. Dice este hombre, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y además dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Qué interesante, porque acá lo que tenemos, primero que todo, es un fundamento teológico. En el verso 4, palabras con fundamento. Y en nuestros hogares el primer fundamento es ¿quién es Dios? Ahora, tenemos que mirar esto en el contexto de qué creía el mundo. Y el mundo creía en una miríada de divinidades. Estaba mirando hace unos días atrás un documento muy interesante. Me gustan los documentales de historia y estaba leyendo acerca de los hititas, mirando, mejor dicho, debo decir. Y en el documental, esto no lo sabía, he leído en la Biblia acerca de este pueblo, pero tenían una pared, encontraron una pared que todavía ahí está en pie,
donde esta gente adoraba más de 1000 divinidades. ¿Qué tal? Ahora digo yo una cosa, si usted va y le escucha al Dios número 1 y después se va al 999, ¿me quiere decir usted a quién de los dos le escucha y le hace caso? Y luego cuente todos los que están en el medio de los dos. ¿Quién tiene razón? Bueno, parece mentira, pero los hombres escuchan las voces de todas esas divinidades que ofrece la sociedad hoy. Hay un solo Dios. No hay 2, ni 3, ni 4. Dice, Jehová vuestro Dios es uno. Y no solamente es uno, sino que no hay otro Dios. No hay competencia. Entonces, lo primero que observamos es que el fundamento de la sociedad y de nuestros hogares es un Dios, no tu Dios, el Dios del otro, o que cada uno escoja al Dios que quiere. No es posible. Nada funciona bien si tenemos ese sinergismo, mejor dicho, ese sincretismo espiritual donde agarramos lo mejor de cada religión o creencia. No, Señor, hay un solo Dios. Ese debe ser el fundamento de nuestros hogares. Cristo Jesús, Señor nuestro. Un Dios que manda, que da órdenes, versículo 1, y un Dios que exige respeto, versículo 2, reverencia. Y no solamente es un principio teológico, pero además es un Dios que debe ser amado, dice el versículo 5. No solamente un Dios que debe ser creído. Hay mucha gente que cuando le preguntamos, ¿usted cree que hay Dios? Sí, amén, claro que creo. ¿Cómo no voy a creer que hay Dios? Los deístas creen en Dios. Los demonios creen en Dios. Pero no lo aman. Dios es un Dios que demanda amor y amor incondicional. Un amor sincero. Alguien le preguntó una vez al Señor Jesucristo, ¿cuál es el mandamiento más importante, el mayor de todos? Amarás al Señor tu Dios. Y cita esto, con todo tu ser, con toda tu mente, tu alma, todo lo que eres. Eso es lo que quiere decir. Todo tu ser debe amar completamente a Dios. Dios demanda no solamente ser el único, aceptado, creído como el único, sino que ese Dios debe ser el primero y debe ser amado. ¿Por qué razón hoy los hogares se nos desploman? ¿Por qué no estamos aplicando la Escritura? ¿Y por qué no aplicamos la Escritura? Porque no amamos a Dios lo suficiente. La persona que no ama a Dios completamente tropieza. Y hoy tenemos dentro de la iglesia, lamentablemente, un Dios que amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo, pero el mundo no ama de tal manera a Dios que es correspondiente con lo que Dios hizo por nosotros. Nos cuesta venir a la iglesia, nos cuesta venir a un culto de oración, nos cuesta leer la Escritura, nos cuesta conversar con Dios en oración. ¿Y todo por qué? Porque Dios no es lo más importante en mi vida. No lo amo completamente. Amo otras cosas que reemplazan a Dios. Cuando la palabra de Dios no gobierna nuestras vidas y nuestros hogares, sinceramente es porque no lo amamos lo suficiente. Amamos lo que creemos. Amamos la religión, amamos las experiencias, cantamos en la iglesia, nos sentimos bien, amo eso, amo estar con mis hermanos alabando a Dios, eso es lo que amamos, no amamos al Dios que es el centro de todo eso. No nos engañemos, hoy la gente va a la iglesia porque le gusta ir a la iglesia. Van a la iglesia porque ahí me gusta la música que cantan, me gusta el hombre que predica. Me gusta cómo presentan la Escritura, pero estás enfocado y amas eso, amas una institución, amas una idea, pero no es el Cristo de esas ideas, no, son las ideas, has entronado esas cosas. Y el amor tiene que ser dirigido a Dios, que es el que promueve, el que inspira todas esas cosas. Y eso es lo que demanda Dios en este pasaje bíblico, fundamento. La tercera razón del por qué debe gobernar sobre nuestros corazones es que porque son palabras con asentamiento, gobierno. Otra vez, verso 6. La palabra de Dios, ya no me voy a explayar mucho en esto, pero es que algo que gobierna sobre el corazón. Gobernar tu voluntad. ¿Qué es lo que quieres de la vida? ¿Qué quieres hacer? Bueno, esa voluntad con la cual nos dotó el Señor
Muchos hablan de libre albedrío. Deja el libre a un lado y agárrate del albedrío. Dios no creó seres con albedrío, no libre. No libre, saquemos el concepto filosófico de lo que es libertad, porque somos esclavos del pecado o somos siervos de Dios. No hay ninguna cosa neutral, a lo menos desde la perspectiva bíblica. Ese concepto de libre filosófico, eso lo trajeron las discusiones del periodo clásico, que después eventualmente se metió en la iglesia, en el pensamiento contemporáneo. Pero déjalo libre, tú no fuiste creado para ser libre, fuimos creados para servir a Dios, obedecer a Dios, honrar a Dios. Fue cuando alguien dijo, tú puedes ser libre, la que nos esclavizó al capricho del pecado y las fuerzas del averno. Somos seres con albedrío. El problema es, ¿a dónde lo diriges tu albedrío? Si lo diriges para hacer la voluntad de Dios, vas bien. Pero si vas a hacer tu propia voluntad, estás esclavizado. Gobernando nuestra voluntad. La palabra de Dios es el que señorea sobre nuestras acciones y decisiones, determinando nuestras actitudes, cómo pienso, cómo siento, las cosas que hago, lo que toco, lo que construyo. Es cierto que Cristo nos hizo libres, según las palabras del apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas. En el capítulo 5 nos llama a estar firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero hay que seguir leyendo, dice, no te vuelvas a esclavizar. ¿Dónde está la libertad? Dice, no vuelvas a esclavizarte a la ley, a la letra. Más adelante dice, pero ojo, la libertad con que Cristo nos hizo libres para servir al Señor, no para que vivamos en libertinaje y haciendo lo que nos parece. Somos libres para servir y servir a Cristo Jesús. En este caso, Dios libró a la nación de la esclavitud de 4 largos siglos, no para que vivan como los paganos, haciendo cada uno lo que le parece, haciendo usufructo del libre albedrío, sino para disfrutar la libertad con que fueron hechos libres, para que pongan por obra, dice allí, los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que se os enseñasen. Para eso los libró. El corazón, el interior de cada uno de nosotros, es el punto neurálgico de nuestra fe cristiana y misionera que debe comenzar en casa. Sin corazón no hay enseñanza. Sin enseñanza y apropiación de esa enseñanza no hay transmisión. Y sin la interiorización de los consejos de Dios no hay formación, asentimiento, gobierno. Número 4, son palabras que se transmiten. Deben gobernar sobre nuestro corazón. ¿Por qué? Porque son palabras que se transmiten o que deben ser transmitidas. Versos 7 al 9, fíjate lo que dice. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Nota que interesante, ¿no? Porque en el verso 1 mandó que se enseñen estas cosas. ¿Y qué quiere decir? Enseñar quiere decir transmitir, transmisión de la palabra que Dios les ha otorgado. Y en el contexto es transmisión ahora, en estos versos 7 al 9, dentro del círculo del hogar, la familia. Y empieza con los hijos. ¿Cómo debemos transmitirla? Verso 7, en la conversación. Fíjate otra vez, dice que las vas a repetir a tus hijos. Hablarás estando en casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. ¿Qué está diciendo? Vas a estar hablando todo el tiempo con tus hijos estas cosas. Es el tema de conversación. Vamos a transmitir la palabra de Dios hablando con ellos. En cada oportunidad que se te presenta, conversa. Ahora, esto no quiere decir predícales. Porque a veces agarramos a nuestros hijos, los sentamos ahí 1 hora, Biblia abierta, le leemos un pasaje y le damos una predicación expositiva. No es eso lo que está diciendo el escritor. Lo que está diciendo es que respiramos la atmósfera del cielo con nuestros hijos. Conversamos. Viejo, en la actualidad hoy, dígame una cosa, ¿qué conversamos en nuestros hogares con nuestros hijos?
Y con esto no estoy diciendo que tenemos que estar las 24 horas del día conversando de las cosas de la Biblia. No, es porque la interacción es con un mundo caído, van a estudiar, o van a trabajar, o están de novios, o están empezando a caminar, a tocar los juguetes, a compartirlo con el jardín de infantes, qué sé yo. Pero, a ver, lo que tenemos que hacer es tratar de conversar de todas las cosas, pero siempre buscar el condimento, el ingrediente de qué lugar ocupa Dios en todo eso. Tu hijo se fue a ver al Bad Bunny, señor, qué sé yo, ¿no? ¿Te sentaste a conversar con él? ¿Qué tal si después de que viene del concierto, si es que se fue, te sientas a decir, bueno, y contame qué te pareció? Ven una película, porque la verdad, hoy los chicos a veces tratamos de frenarlos a que miren algo, pero después se van a la casa de un amigo, qué sé yo, y se terminó viendo la película. Igual cuando cumplieron 16 años, qué sé yo, y deciden ya tener un poco de independencia y se van al cine sin decirnos nada. Algunas chicas se llevan el bolsito, ¿no? Voy a ir a jugar al bowling. Y resulta que adentro tiene el maquillaje, el vestido, los tacos y qué sé yo. Y entonces se cambian y se van por ahí. Nosotros pensamos, ¿dónde está su hija? Fue a jugar al bowling con los amigos de la escuela. Fuimos todos jóvenes, ¿eh? Yo no digo que iba al bowling, pero también me escapaba sin decirle nada al viejo. Eso es antes de conocer al Señor, ¿no? Así que hablamos con nuestros hijos, ¿son tema de conversación? ¿Y cuál es el tema de conversación? Es una lástima, porque lo que está diciendo el escritor es conversa de las cosas de Dios con tus hijos. No que le prediques, para eso está la iglesia, pero habla, conversa con tu hijo. Invítalo a que a él inclusive venga y te diga, papá, quiero que hablemos de esto. Palabras que se transmiten en la conversación. Número 2, palabras que se transmiten en la práctica. Fíjate verso 8, dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Ahora, nosotros, digo yo, ¿por qué a veces actuamos mal en nuestros hogares como esposos, esposas, padres, hijos, qué sé yo? Bueno, porque no tenemos presente la palabra de Dios en nuestras decisiones y acciones. Cuando Dios le está diciendo, las vas a atar como señal. Las manos es lo que usamos para hacer cosas. Las señoras, mi esposa a veces, bueno, no, a veces no, siempre cocina. Yo soy fatal para la cocina, sí, depende de la vida familiar de lo que yo cocino. Estamos todos en terapia intensiva. Gracias a Dios que me dio una esposa que cocina rico. Hoy me pesé en la balanza, anteayer estaba a 181 y estoy en 191, casi me agarro un ataque. Así que Gloria, frena. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos haciendo el quehacer al atar eso en la mano? Y no digo que se pongan una cinta porque de nada sirve. Lo que está tratando de decir el escritor es, esté delante tuyo la palabra, el consejo. Los vas a atar en tu mano. Los fariseos se tomaron esto a pecho, ¿no? Y se ponían en las partes de abajo, por todos lados se ponían versículos de la Biblia. Sí, eran fenómenos, se tomaron la letra, pero no la aplicaron, no aplicaron el principio. Tenían todas las filaterías, Biblia, versículos bíblicos pegados por todos lados, pero dice, estos son los que enseñan pero no hacen. Bueno, dice, átalas en tus manos para que te recuerden que sean señal. ¿Señal de qué? ¿De que tienes una cinta en la mano? No, señal de que eres un rector, mejor dicho, que la palabra de Dios es el rector de tus acciones. Cuando dice, y estarán como frontales en tus ojos, no te pasas de las manos lo que usamos para actuar y los ojos. Hoy los ojos, mamá mía, hoy entramos al internet, vamos manejando, vemos un programa de televisión y nuestros ojos están constantemente bombardeados con basura. Pero no podemos estar una hora en un mensaje con los ojos clavados, no en el predicador, sino en la gloria de Dios a través de su palabra. Tenemos que tener la palabra de Dios en la práctica, las manos, los ojos, dónde nos envolvemos. Número 3, en la identidad del hogar. Versículo 9, dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vas a escribir eso. No lo hagas literalmente, porque hoy día a veces vamos y compramos
cartelitos, ¿no?, con versículos de la Biblia y lo ponemos en la pared. Qué lindo, ¿no?, cuando compramos un versículo, nosotros tenemos en casa, ¿no?, algunos versos por ahí, pero los ponemos en la pared. Y cuando lo ponemos, lo miramos, lo cuadramos, decimos, qué lindo, ¿no? En los primeros días repetimos el versículo, hasta que van pasando los días, los meses, y ya ese cuadrito ni nos acordamos que está colgado en la pared. Pasamos de largo. Y cuando se armó la primera trifulca, a ver cuántos vamos y miramos el cuadrito diciendo, ahora que me acuerdo, colgamos este versículo bíblico. Ni la hora le damos al versículo. Cuidado porque la señora de bronca saca el cuadro ese y te lo tira por la cabeza. A lo mejor porque te lo mereces. Pero está de pinta, pasó a ser el centro de atención con buena intención, pero con el tiempo pasa a ser simplemente una figura cosmética que adorna una pared vacía. Bueno, la razón para estar allí es para darle la identidad en el hogar. Acá gobierna el Señor, acá gobierna su palabra. Esto es lo que rige nuestras vidas y nuestras decisiones en el hogar. A eso apuntaba cuando dice, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para recordarles que Dios nos está enseñando cómo vivir en la tierra donde el Señor nos está enviando. Deja de colgar versículos en las paredes si no lo vas a aplicar en tu vida, porque no te van a ayudar para nada. Hay quienes ponen versículos o una Biblia en una mesita como una especie de amuleto para ahuyentar a los demonios o los malos espíritus. Y resulta que está el espíritu adentro nuestro y hacemos un zafarrancho con el hogar. Somos a veces tan terribles que hasta los demonios salen corriendo. Con este ni me acerco. Palabras con propósito. Propósito, palabras con fundamento, palabras con asentamiento y palabras con transmisión. A esto nos llama el escritor en el verso 6, diciendo, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Un fenómeno que yo veo que es recurrente hoy es que la familia cristiana ha ido poco a poco descuidando sus hogares, adaptándolos a las costumbres y las tendencias contemporáneas que son deconstructivos y que construyen una idea completamente falsa y equivocada. Y fundamentalmente porque la palabra de Dios no está gobernando sobre nuestros corazones. Entonces, Dios no empieza la misión en las calles. Sí continúa en las calles, pero no empieza en las calles. Empieza en el corazón. Del corazón continúa o pasa a la casa. Y entonces de la casa sale abriendo las puertas al mundo entero. Lo pongo de otra manera. Si no hay corazón, no hay casa. Sin casa, no hay misión. Y sin misión, no hay obediencia. La palabra de Dios es para ser enseñada, es también para ser aprendida, pero ojo, es también una palabra que debe ser puesta por obra. Noten ustedes ahí en los últimos versículos que dice, tus hijos, tu casa, el camino, el dormitorio, tu mano, tus ojos, los postes de tu casa, las puertas. Es una cosa tremenda. Está hablando de todo el ámbito de nuestras vidas. Y solamente así, cuando la palabra de Dios, esto que estamos consultando, gobierna nuestras vidas y cada uno de nuestros hogares, como debe ser, nos irá bien en la tierra donde Dios nos ha puesto. ¿Quieres ser una persona que se goza en el Señor, en esta tierra donde el Señor nos trajo? Bueno, toma nota de lo que le aconsejó Dios en aquellos años al pueblo de Israel cuando estaban a punto de entrar a una tierra nueva. Dios nos trajo a esta tierra. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios? ¿Está gobernando sobre nuestros corazones? ¿O simplemente es algo del domingo o una hora de devoción en la semana? Ojalá que tomemos nota de lo que nos dice el Señor en esta palabra que Él dejó para que podamos entonces recibirla, ser enseñados por ella y para que nos vaya bien en la tierra donde Dios nos ha puesto. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Es el mapa de ruta.
Y ahora en el contexto de este libro que estamos mirando, este capítulo, introduce el tema del hogar. La palabra tuya debe gobernar nuestros corazones y debe gobernar nuestra familia, Señor, nuestra casa. No solamente el edificio, sino los miembros que forman la familia. Ayúdanos a hacer misión en el hogar, a comenzar haciendo misión con los que están cerca nuestro. Ayúdame, Señor, a que tu palabra gobierne el corazón de mi esposa, que gobierne mi corazón, luego que gobierne el corazón de mis hijos y mis nietos, que cada hogar que está representado, Señor, puedan tomar a cuenta esto que nos dices en tu palabra, que en nuestros hogares tú gobiernes sobre cada corazón de nuestras familias, que gobiernes sobre el corazón de esta iglesia, de esta congregación, para que al empezar siendo misioneros unos con otros, podamos salir entonces a un mundo perdido y ser misioneros hasta lo último de la tierra. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra gobierne sobre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.